Ahí está. Bueno, entonces ya vimos el problema que nos estábamos encontrando recién, que es ¿qué pasa si quiero calcular desplazamientos en un lugar donde no tengo una carga aplicada? ¿Sí? Entonces, eh, la respuesta viene, bueno, hagamos de cuenta que tenemos una carga aplicada, que le llamamos una carga ficticia, y después hacemos que esa carga aplicada tienda a cero, ¿sí? O que sea muy próxima a cero. Digamos, nadie nos dice cuánto tiene que valer una fuerza para poder aplicar el método en un principio, ¿sí? Entonces, mi fuerza podría valer 1.000.000 de newtons, o 10.000, o 1.000, o 100, o 1, o 0,00001, y que no tenga impacto en el desplazamiento del punto. Entonces, pensando en eso, decimos, bueno, imagínense que tenemos, esta es mi situación inicial, tengo una viga empotrada, tengo una carga P aplicada en el medio, pero yo quiero saber cuánto se va a mover la punta. Y en la punta no tengo ninguna carga aplicada. Entonces voy a colocar esta PF, esta carga ficticia, en la punta, y entonces, cuando yo haga la derivada de la energía con respecto a la carga ficticia, yo voy a encontrar el delta F, digamos. ¿Qué va a ser el delta F? Alguien que me recuerde. El desplazamiento que se genera en el punto de aplicación de la carga ficticia por Bien, justamente la aplicación de esa carga. bien. En realidad es el desplazamiento en la dirección de PF, en el punto donde está aplicado el PF, pero producto de todas las cargas aplicadas. ¿Sí? Bien, Bien. Entonces, O sea, perdón, como que se va a eliminar el término cuando termines y lo vas a extender a cero. Va claro. a quedar el término de. Claro, está bien. Entonces, fíjense, ahora nosotros vamos a ponerle M0 de X, que es el momento de las cargas reales, vamos a usar esa nomenclatura, y vamos a usar MF, que también es una función de X, que es el momento que me generan las cargas ficticias. ¿Sí? Entonces yo los voy a tener de manera separada, es decir, el momento de las cargas reales y el momento de las cargas ficticias. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, fíjense, vamos a hacer acá. Estos son los momentos este es el momento debido a P, ¿sí? Este es el momento de las cargas reales, este es mi M0, y el que tengo acá, ya venía acá teniendo de antes, este es MF, es el momento de las cargas ficticias, este es el momento debido a PF, y el M0 es el momento debido a P. ¿Está bien? Como ya dijimos, presentan siempre una relación lineal con la carga que los genera. Entonces, mi momento total va a ser la suma del momento de las cargas reales más el momento de las cargas ficticias. ¿Sí? Yo ahora mi carga ficticia la voy a tratar como si fuese cualquier otra carga. Entonces, los momentos totales es simplemente la suma de los dos momentos. Vamos a ver entonces ahora cómo calculamos delta F. Delta F sería la derivada de U con respecto a la carga ficticia. Esto es igual a un medio de E por I. Vamos a asumir que E por I son constantes y lo sacamos afuera. Y entonces acá tenemos el momento total al cuadrado. Y el momento total ya sabemos que es M0 más MF. Todo esto al cuadrado. Diferencial de X. Y acá estoy de 0 a L la integral, ¿no? Hasta acá todo bien, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, perfecto. sí, sí. Bien. Vamos a desarrollar este binomio. Entonces me queda 1 dividido 2EI. Me queda el momento de las cargas reales al cuadrado más 2 veces el momento de las cargas reales por el momento de las cargas ficticias más el momento de las cargas ficticias al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando yo esto todavía lo tengo que derivar con respecto a PF, ¿no? La derivada todavía no la metí, todavía no derivé nada. Vamos a ponerlo así. La derivada con respecto a PF.
Entonces, cuando yo voy a derivar, voy a tener que derivar los tres términos. Cuando yo derivo este término con respecto a PF, ¿cuánto me da? 0. Ahí te falta la integral, ¿no, profe? Falta integral. Bien. Ahora, acuérdense que MF va a ser siempre una función lineal con respecto a PF. Entonces vamos a poner simplemente esto. Vamos a decir que MF es una función de X, ¿sí? Vamos a decir que es una función de X por PF, ¿sí? En términos generales va a tener esa forma siempre, porque estamos en elasticidad lineal, ¿sí? Entonces, si yo derivo el segundo término con respecto a PF, ¿qué es lo que me va a dar? Una función de X. Está bien. Esto me Por- va a dar, Sí, por el me va a quedar momento es una función 2m0 por una por función de X, Claro. ¿sí? Y el último término, ¿cuánto me va a dar? Eh, 2 por función de X. No, fíjese, me va a dar 2m Por la derivada. por la derivada. Y la derivada me va a quedar la función de Función X. de X. Claro. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo después, acá yo sigo teniendo metido Px, ¿sí? Y si yo digo que Px después lo voy a hacer tender a 0, ese término se me va a hacer 0, digamos. Ahora, si Px es igual a 0, vamos a poner otro color, este. Si Px es igual a 0, esto también se me va, ¿sí? Profe, ¿PX es PF? No. O sea, el PF del momento Es flector PF, igual PF, que PF, FX por PF, G. PF, Ah, PF, PF, bueno. ahí está, PF. Si PF es 0, eso se me hace 0, ¿sí? Porque fíjense, lo tengo acá arriba. El momento flector depende linealmente de PF. Si PF es 0, el momento de las cargas ficticias es 0 también, ¿sí? Entonces fíjense que todo eso que yo tenía ahí, fíjense a lo que se reduce. Yo tengo el desplazamiento en la dirección de la carga ficticia, en el punto de aplicación de la carga ficticia, me queda 1 sobre 2 EI por la integral de 2 veces el momento de las cargas reales por este fx. Y este fx es la derivada del momento de las cargas ficticias dividido la carga ficticia, ¿sí? Y entonces acá tengo una nueva fórmula, una nueva ecuación, que lo que me permite es, de una manera bastante sencilla, en lugar ahora de tener los momentos al cuadrado, tengo el momento por la derivada de un momento con respecto a la carga ficticia. Y, bueno, acá tengo el método de las cargas ficticias, pero sobre esto hay una vuelta de tuerca más. Porque lo que tengo es, ¿cómo puedo interpretar yo esto? ¿Sí? Fíjense que, acuérdense que un momento, digamos, el momento de las cargas ficticias, vamos a volver sobre esto, el momento de las cargas ficticias, dijimos que es una función de x por la carga ficticia PF. Ahora, si yo en vez de haberle puesto una carga ficticia PF, le hubiese puesto una carga ficticia F, el momento sería f de x por f, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Eso es una manera de poner un nombre. sí. Ahora, si yo eso le hubiese puesto una carga que vale 1, ¿sí? Si yo eso le hubiese puesto una carga que vale 1, vengo acá, y en donde estaba la carga ficticia, en vez de poner una PF, digo, yo toma, te pongo una carga que vale 1. ¿Qué pasa? Voy a venir acá, y voy a decir que el momento que voy a tener ahí va a ser simplemente una función de fx
por 1. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, y fíjense que esto es lo que tengo también, si yo hago la derivada de MF con respecto a PF, ¿se acuerdan que yo tenía FX por PF? Si yo lo derivo con respecto a PF, esto se me va, y me queda FX solo, ¿sí? Entonces, fíjense, esta función f de x es lo mismo que yo tengo, es el momento que yo tengo si pongo una carga unitaria, ¿sí? Esta función f de x, que es la derivada del momento de las cargas ficticias con respecto a la carga ficticia, me va a dar lo mismo que si yo voy y en lugar de decir pongo una carga ficticia, pongo lo que llamo una carga unitaria. Voy y pongo una carga que vale 1. ¿Sí? Si yo voy y pongo una carga que vale 1, lo que estoy haciendo es lo mismo que poner una carga ficticia, calcular el momento y a ese momento derivarlo con respecto a la carga ficticia. ¿Sí? Entonces, esta derivada que yo tengo acá, simplemente le puedo decir, este es el momento M1, es el momento unitario de una carga puesta en el lugar donde yo quería poner la carga ficticia. ¿Lo ven? ¿Vamos de vuelta? Sí, sí, se entendió, creo, porque como es una constante, el 1 Profe, creo. Sí, si vos lo haces, o sea, la fuerza esta ficticia, la pones en un X general, podés con esto calcular la ecuación de la elástica, ¿no? sí, Completa. sí. O sea, pasa que ahí termina siendo lo mismo que resolver la ecuación elástica, pero eh, vos en líneas generales, vos podés poner tu carga unitaria o tu carga ficticia en cualquier lugar de la estructura y con eso vas a poder calcular el desplazamiento en cualquier punto. Digamos, te eliminás la restricción de que tiene que existir una carga donde vos querés calcular los desplazamientos. Profe, perdón, o sea, entendí que ese momento es el momento unitario, porque bueno, es lo que sería si la carga ficticia fuese 1, pero, o sea, eso va a tomar una forma de acuerdo a lo que sería una lineal, por así decirlo, porque va a seguir dependiendo de X a pesar de que sea un momento unitario o no. Claro que sí, es una función Ah, está bien, de, está bien. es una función de x. Acá pusimos función de x. Claro, por eso, Como, sigue fíjense, siendo igualmente una función de X. sí, fíjense cómo sería acá. Vamos a volver al ejemplo. Si yo pongo acá una carga Perdóname, unitaria, no es un momento unitario por nomenclatura, sería el momento producido por una carga unitaria. bien, Porque sí. ahora viene el momento unitario más adelante. Claro, está bien. El momento producido por una carga unitaria, este momento, fíjense acá es simplemente, ¿vale? X. ¿Sí? Es una función de x que en este caso simplemente vale x. Claro, sí, pues estaba ubicada ahí en el extremo de la barra, digamos, de la ¿Sí? viga. Y fíjense que Ok. esto es lo mismo que hacer la derivada así, porque si yo hubiese puesto acá una PF, y este gráfico acá, que vale PF por X. Eso vale MF. Y si yo esto lo derivo con respecto a PF, de vuelta vale X. Creo que es importante asegurarme que hasta acá me hayan acompañado y tomarme el tiempo que sea necesario para resolver, para hacer un ida y vuelta, digamos. Si hay preguntas, que vengan con las preguntas, así agotamos dudas que pueda haber con respecto a esto. Profe, yo lo que no entiendo es que vos cuando tachaste el último término de ese cuadrado binomio, consideraste que la fuerza ficticia valía 0. Sí. Y después considerás que la carga ficticia vale 1. Son dos cosas diferentes. Digamos, yo hice primero el método de las cargas ficticias
en el método de las cargas ficticias, yo quiero calcular los desplazamientos, ¿sí?, en un punto donde no hay una carga aplicada. Entonces sí, cuando hice este análisis, dije, mi carga ficticia vale 0. Y cuando hice esa carga ficticia que vale 0, llegué a esta expresión. Llegué a esta expresión donde tengo el momento de la carga reales por la derivada del momento de las cargas ficticias con respecto a la carga ficticia. ¿Sí? Esto que tengo acá, esto que tengo acá, esta expresión que tengo acá, es el resultado de introducir una carga ficticia en el teorema de Castigliano. ¿Sí? Y hasta acá no hay ninguna duda que eso vale. Porque la carga ficticia, efectivamente, nosotros queríamos que sea nula. Nosotros no queremos introducir una carga nueva en el análisis de nuestro problema. Nosotros queremos calcular solamente el desplazamiento en un lugar donde no hay una fuerza. Ahora, después, nosotros acá llegamos a un punto en el cual tenemos la derivada de un momento de las cargas ficticias con respecto a la carga ficticia aplicada. Y, por una cuestión de simplicidad, queremos encontrarle una manera práctica de calcular esa derivada. ¿Sí? Queremos encontrar una manera práctica de calcular esa derivada o queremos encontrarle un sentido físico a esa derivada, queremos entender qué es lo que es esa derivada. Y acá es donde entra en juego la carga unitaria. ¿Sí? Digamos, si nosotros colocamos una carga unitaria y miramos cuál es el diagrama de momentos que me produce esa carga unitaria, es justamente, me entrega justamente la forma que tiene esa derivada. ¿Sí? Entonces, primero el camino que hicimos fue introducir la carga ficticia, hacer como el desarrollo de cómo nos quedan los momentos totales, después los derivamos y calculamos qué es lo que pasa cuando la carga ficticia es 0. Bien, ahí tenemos el resultado de nuestro teorema de Castigliano y podemos usarlo cuando no tenemos una carga real aplicada. Bueno, ahora el segundo paso es, tenemos una expresión matemática que en un principio capaz nos parece poco familiar, o queremos interpretar y queremos saber cómo usarlo y pasarlo a un método más práctico, y bueno, llegamos a esto, llegamos a que si nosotros ponemos una carga unitaria, tenemos resuelto el tema de esta derivada. Entonces fíjate que son dos cosas diferentes, ¿sí? Uno es el desarrollo del teorema para tener la solución práctica al problema de necesitamos tener una carga aplicada en donde yo quiero conocer los desplazamientos, y la otra es, mirá, en esta expresión que me quedó yo tengo una derivada. ¿Qué es esa derivada y cómo la puedo calcular? Bien, bien, perfecto. Ahí entendí mejor por qué. Perfecto. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Sí, Gonzalo, tengo una pregunta. hacemos una pregunta, ¿sí? Ahí si te desplazas un poquito más para arriba, vos haces tender esa PF a 0, ¿verdad? Sí. Entonces, y después la estás considerando de valor unitario. Eso me queda medio colgado. Bueno, vamos a volver a lo que dije recién. Digamos, yo no estoy, digamos, en todo el desarrollo que hice para llegar hasta acá, yo no estoy diciendo que PF vale 1. Estoy diciendo que PF tiende a 0. ¿Sí? Y con PF tendiendo a 0, yo encuentro la expresión que me permite calcular los desplazamientos en cualquier punto. Y ahora, en esta expresión que yo llegué a esta expresión que tengo acá, que la... Vamos a resaltar de vuelta. Uy. En esta expresión que tengo acá, ¿sí? Esta es la expresión que yo llegué asumiendo que PF vale 0. Fíjate que ahí me aparece una derivada, la derivada de MF con respecto a PF. Ahora, lo que hice yo después, poniendo que la carga vale 1, es simplemente buscar una manera práctica para calcular esa derivada. Yo no voy a poner realmente una carga que vale 1 y no estoy agregándole a la estructura una carga que vale 1 newton, 1 kilo o 1 nada. ¿Sí? Simplemente estoy poniendo una carga unitaria, digamos, para hacer, digamos, un truco matemático, digamos, o digamos, hacer una manera práctica para introducir de manera matemática esta derivada del momento que me genera la carga ficticia con respecto a la propia carga ficticia. ¿Sí? Digamos, introducir
el momento generado por la carga unitaria es introducir la derivada de MF con respecto a PF. Eso es lo que estoy haciendo con la carga que vale 1. ¿Sí? Digamos, el resultado de mi teorema es lo que está ahí resaltado en verde. Digamos, esa expresión es la que me permite calcular el desplazamiento en la dirección de la carga ficticia. Y la carga ficticia vale 0. Hasta ahí no hay ninguna duda. Ahora, una vez llegado hasta ahí, yo tengo una derivada. ¿Cómo calculo esa derivada? Bueno, y ahí lo que yo estaba mostrando es que esa derivada es una función de x, que es exactamente igual a la distribución de momentos que me aparece si yo pongo una carga que vale 1. ¿Sí? Y la primera, ahí donde. Gracias. De nada. Bien, igual gracias por la pregunta porque digamos, es un tema que se presta para confusión. O por lo menos yo no lo explico suficientemente claro desde un principio y me lo suelen volver a preguntar. Bueno. Bueno, bien, entonces seguimos. Bueno, esto que está acá es justamente lo que estábamos comentando recién. Así que con esto no. El método de las cargas unitarias básicamente. Esto no voy a repetir porque es básicamente lo mismo que había mostrado recién. Pero lo que sí vale la pena hacer énfasis es qué es lo que pasa si yo quiero calcular el giro. Vamos acá a hacer un nuevo ejemplo. ¿Sí? Que es lo que llamó la atención a Aníbal. Gustavo, Si yo quiero- la carga unitaria no tiene dimensiones, o sea, no es 1 kilo, como decía No, un chico, es un nada, digamos, es 1. uno adimensional, porque se está derivando respecto de una carga con dimensión de kilo. Entonces, en momento derivado respecto de una dimensión que tiene una unidad de fuerza, queda solamente unidades de dimensión. O sea que la carga queda 1 adimensional. Perfecto. Sí. Gracias por la aclaración, Aníbal. La metodología de las cargas ficticias la podemos. El teorema de Castigliano, digamos, también lo podemos extender a cuando aplicamos momentos. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos calcular un giro, en lugar de poner una carga ficticia que sea una carga transversal, podemos colocar un momento ficticio directamente. ¿Sí? Acá nuestra carga. ¿Sí? Entonces, tenemos acá el momento de las cargas reales, el M0, y tenemos acá el momento de las cargas ficticias, que es MF. Ahora, si nosotros queremos calcular el giro, nosotros vamos a hacer la derivada de la energía con respecto al momento directamente, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tengo la derivada de la energía con respecto a una carga, tengo los desplazamientos. Y si yo hago la derivada de la energía con respecto a un momento, tengo los giros. ¿Y qué giros son los que estoy calculando? Bueno, estoy calculando el giro en el punto de aplicación del momento, en la dirección de aplicación del momento. ¿Sí? Entonces, fíjense que todo lo que hacemos acá termina siendo análogo. Igual, profe, una consulta, porque en el otro caso, cuando uno ponía una carga ficticia, en realidad estaba como buscando algo que el cuerpo, la viga en sí, ya sentía también por acción de la carga que realmente existe. En este caso, si vos le agregás un momento y le estás buscando un giro, ese giro que estás buscando también sería como un giro de inclinación, no estás refiriéndote a un giro tipo rotor, estás refiriendo al giro con el que se va a inclinar la viga hacia abajo, ¿o no? Yo estoy buscando este giro. Imagínate, si esta es la dirección neutra de la guía, de la viga. Sí. Acá yo tengo, esta va a ser mi posición final. Bueno, Ujú. este ángulo que yo tengo acá es el giro. Bien, el tita, ese, está bien. ¿Sí? No, porque si no, no entendía porque como si era que rotaba, pero no está bien.
Sí, sí, es un giro asociado a la flexión. Claro, sí, sí, En desde el la caso que yo flexión. tengo, en lo que vos estás diciendo es importante, porque también es válido. En el caso que yo tenga una torsión y yo quiero calcular el giro, bueno, en la dirección que yo no estoy viendo, digamos, en la dirección que va a lo largo del eje de la viga, Sí. ahí yo tengo que poner un momento torsor ficticio. Claro, ¿Sí? Y pero, bueno, y obviamente tiene que haber momentos torsores para que tenga sentido ese cálculo. En este claro, eso te caso iba a sería decir. 0. Eso te iba a decir, claro. Que no entendía por qué ponías pensé que hablabas de un torsor y bueno, ¿para qué pone un torsor si en realidad la viga no tiene torsión? Pero no, es un flector, está bien. Gracias. Está bien, entonces fíjense acá, de vuelta hacemos la integral de 0 a L sobre 2 ahora. Fíjense cómo me va a quedar acá. Me va a quedar MF más 0 al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque acá mis cargas reales son 0. Más L sobre 2 a L, 1 sobre 2 EI, MF más M0 al cuadrado. ¿Sí? Fíjense, ¿cuánto nos va a dar el primer término de movida? Cuando si nosotros introducimos que MF tiende a 0. Este primer término, ¿qué voy a encontrar? 0, vale. Cero. Acá está la derivada de como respecto a MF, ¿no? Bien. Bien, este primer término ya sabemos que se me va a ir a 0. Entonces, acá ya sabemos que voy a tener la misma situación que tenía antes, ¿no? De L sobre 2 a L. Voy a tener 2 veces MF sobre 12i más M0 sobre 2EI por 2. Este se me va con este. Y esto de vuelta, ya sé que va a valer 0. ¿Sí? Porque MF vale 0. Y acá ¿sí? ¿Se ve esto? No, profe, no entendí la última integral esa. Ok. A ver, vamos a hacer un paso. Vamos a no saltear un paso. ¿Vale? Vamos a poner acá 1 sobre 2EI por la derivada con respecto a MF. Me queda MF cuadrado más 2MF M0 más M0 cuadrado. ¿Sí? Entonces fíjate ahí tengo la derivada y después que tengo que MF tiende a 0. Entonces, lo primero que hacemos es distribuir la derivada. Cuando meto la derivada acá, me queda 2MF por la derivada de MF con respecto a MF. Pero como MF es 0, yo sé que este va a valer 0. Después pongo la derivada acá. Entonces acá me queda 2 veces M0 por la derivada de MF con respecto a MF. ¿Sí? Y en el último término me queda 0, porque la derivada con respecto a MF es 0. Entonces fíjense que acá de vuelta me queda esta expresión, que es la expresión del momento de poner un momento de valor 1, valor unitario. ¿Sí? Este es 1 es una función, la función producida por el momento ficticio aplicado en un punto. ¿Sí? Acá en este caso no hay diferencia, ¿no? Porque pasa que uno es un MF funcional y el otro es un momento ficticio aplicado. Digamos, con uno me estoy refiriendo vamos a ponerle voy a ponerle otro nombre a este.
¿sí? Pasa que son iguales, ¿no? O sea, voy a dejarlo así porque es más confuso. Pero fíjense que, ¿por qué me queda así? Uno es una función de x constante, que es decir, en todo punto de la viga, para todo x, mi momento ficticio vale mf. Y el otro, mf, es el valor del momento ficticio que yo apliqué en un punto. O sea, uno es el valor aplicado en un punto y el otro es la distribución en x del momento. Pero de vuelta, a lo que yo llego es que a esta expresión que yo tengo acá, esta derivada, es lo mismo que poner acá es lo mismo que poner acá un momento que valga 1. ¿Sí? Si yo pongo un momento que valga 1, voy a tener una distribución de momentos acá, así, que va a ser m1 de x. Y esto es igual que la derivada de mf de x con respecto a mf. ¿Sí? Lo mismo que me pasó cuando trabajaba con la carga ficticia. Nada más que ahora, bueno, van a tener dimensiones diferentes porque yo lo que tengo acá, ¿se acuerdan lo que yo estoy buscando acá? Son giros. ¿Sí? Entonces, lo podemos escribir así. El giro es igual a un medio de EI, 1 sobre 2 EI. Acá. Yo acá en general, si bien yo lo hice de L sobre 2 a L, la forma general va de 0 hasta L, ¿no? De 0 hasta L, de 2, M0, M1. ¿Sí? Donde M1 es la distribución de momentos obtenida por un momento unitario. Es decir, un momento de valor 1 en el lugar donde yo quiero calcular el giro. Este 2 se me va con este 2. Y fíjense que estas dos son funciones de x. Y esta integral de 0 a L solamente va a valer diferente de 0 cuando las dos son diferentes de 0. ¿A mí qué es lo que me pasaba? Yo tengo, para este ejemplo que tenía acá, si tengo este acá unitario, y tengo esta P acá, acá tengo el M0, este acá es mi M1, y en esta parte de acá, en este tramo, como M0 es 0, el producto de M0 por M1 es 0 ahí. Entonces el único lugar donde yo voy a tener un producto diferente de 0 va a ser en esta parte. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno. Bueno, entonces lo último que vamos a ver es la utilización de tablas de integrales. Porque fíjense que acá, a fin de cuentas, lo que vamos a estar haciendo muchas veces, lo que vamos a estar haciendo mayormente, es integrar el producto entre dos funciones. Y esas dos funciones, como ya estuvimos viendo en mecánica del continuo y lo que estuvimos viendo acá brevemente, van a ser en general polinómicas. Van a ser funciones cuadráticas, cúbicas, lineales, etc. Entonces, todas esas integrales, los resultados de esas integrales del producto de dos funciones, tenemos la suerte de que ya están tabulados. Entonces no tenemos que hacer esas cuentas repetidas veces. A ver si puedo traer esto acá. ¿Sí? Entonces tenemos las tablas de las integrales de Moore, que las van a encontrar, tienen en el campus el material. Tienen el resultado de lo siguiente. Son integrales que tiene el producto de dos funciones. ¿Sí? La integral que yo tengo ahí es, yo tengo una función que está son dos funciones que están definidas de 0 a L. De vuelta, como siempre, vamos a tener que hacer que
las dos tengan la misma base, que las dos estén definidas de 0 a L y que las dos sean distintas de 0. Si no, esto no tiene sentido. Y tengo dos funciones de X integradas en ese rango que están compartidas. Entonces, vamos a ver el ejemplo que estábamos viendo recién. Acá tenemos un ejemplo con una carga unitaria en una punta y una carga P en el medio. Tenemos dos funciones lineales. En esta primera parte, acá, tenemos que M0, la que depende de P, es 0. Entonces ya sabemos que acá la integral va a valer 0. Entonces tenemos que hacer la integral de esa segunda parte. Si nosotros queremos hacer la integral de esa segunda parte, fíjense que tenemos dos funciones lineales. Una que empieza en 0 y la otra que no empieza en 0. Esas son mis funciones. Entonces yo voy a ir acá a la tabla de integrales. Ahí está. Y voy a buscar entonces cuál es la situación que yo tenía ahí. Digamos, tengo una función lineal que empieza en 0 y una función lineal que no empieza en 0. Definidas en el mismo tramo. Y las dos crecientes para el mismo lado. ¿Estará acá o estará en otro tramo de las soluciones que tengo por abajo? Acá está. Disculpen que me anda medio lento, se me traba la computadora cuando navego así. Ahí está. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Fíjense. Entonces, voy acá a la tabla. Como esto es el producto de dos funciones, no importa cuál va primero y cuál va segunda. Pero tengo acá una forma lineal que no empieza en 0, una forma lineal que empieza en 0. Y fíjense que acá, ¿cuáles son los valores característicos que tengo? Tengo L, que es la base, que es común a los dos. Voy a tener M1, que es el valor mayor en uno de los lados, y M2, que es el valor menor. Y después en el otro tengo, bueno, L, que tiene que ser el mismo que el otro, y tengo M barra, que es el valor máximo alcanzado, justo sobre ese punto. Y el valor de esta integral, fíjense, es, simplemente lo busco acá. Entro a la tabla, me fijo el valor cruzado, y es este que tengo acá. ¿Sí? Que es 1/6 de L por M barra por 2M1 más M2. Entonces, en lugar de tener que hacer la integral de los polinomios, multiplicar, integrar tramo a tramo y ver cómo me da entre los límites, directamente voy a identificar cuáles son las funciones que yo tengo que multiplicar. Es una tabla de doble entrada, de un lado entro con una función, del otro lado entro con la otra función, y tengo el resultado de la integral de manera directa. Tengo que ver cuánto valen M1, M2, M barra y L para mi problema. ¿Sí? A ver, yendo bien rápido, fíjense, M1, ¿cuánto es? M1 es el valor máximo que toma la función de mi trapecio. Yo voy acá a mi función trapezoidal, que es esta que tengo acá, de la dada por M1. Uy, se me fue. Dada por M1 es esto que tengo acá. ¿Sí? Que es la carga unitaria. Fíjense, mi carga unitaria acá, esto vale menos X en el momento. Y cuando llego acá, ¿cuánto vale? Menos L. Entonces, M1 es igual a menos L. ¿Sí? L2, M2, ¿cuánto vale? M2 vale menos L sobre 2. L, ¿cuánto vale? Vale L. Y después voy acá al triángulo, mi M barra vale menos P por L sobre 2. ¿Sí? Entonces con esto que está acá, con esta información que yo saqué de los gráficos, tengo todo lo que necesito para particularizarlo e ir a ver qué valores pongo acá para tener el resultado de mi integral. ¿Sí? Yo creo que por hoy
digamos, llegando hasta acá, yo la verdad que estoy satisfecho. Y en la próxima clase, antes de arrancar con el tema que sigue, vamos a enganchar con esto y vamos a hacer un ejercicio directamente recordando cómo utilizar el método de las cargas unitarias y cómo utilizar las integrales de Moore para resolver las integrales. Pero bueno, la verdad que es algo súper sencillo y que simplifica mucho las operaciones. Pero bueno, antes de cerrar la clase, dejamos espacio para preguntas, que no quiero que quede nada colgado. ¿Me permitís acotar que es importante respetar la convención de signos para el diagrama de momento de las cargas reales y para el diagrama de momento de las cargas unitarias, cargas ficticias? Porque como los desplazamientos pueden ser positivos o negativos, si uno se equivoca, digamos, en la convención de signos, el desplazamiento le puede dar para el otro lado. Entonces hay que ser congruente en la convención que uno utilice para los dos diagramas de momento. Eso se complica en las estructuras aporticadas, pero si uno adopta la misma convención para los dos diagramas, el resultado da bien, digamos. Bien, gracias Aníbal. Sí, eso es súper importante que, bueno, elijan una convención y para los dos usen la misma. Ese mensaje, claro, clarísimo. Gonzalo, ¿te puedo hacer una consulta cuando sacaste el momento unitario? Sí. No entendí, no sé si es así, pero vos en un momento como que cancelaste un término que tenía el momento ficticio y otro término lo derivaste y te quedó un momento ficticio como una función respecto de X. ¿Y eso lo cancelaste porque tiende a 0? O sea, hay uno que cancelaste y hay uno que quedó como una función. Y medio Claro, que me bueno. mareé. ¿Dónde lo hice No sé, eso? creo que antes de que arrancaras con lo de las integrales. No sé si va por orden eso o... Sí, acá. Esta parte de acá. A ver. Sí, esto. Sí. No. Ese lo entiendo porque ese está derivado. Eso creo que es otra cosa. Eso cuando sacaste la. No, ese no es. Es el otro. Cuando sacaste el No, momento. habla de Eso cuando, cuando claro, cuando aplicaste agregaste un momento ficticio. Claro, eso es cuando agregaste la carga. Cuando aplicaste el momento flector. A ver. Cuando apliqué el momento flector hice lo mismo que en el otro. Claro, pero cuando vos derivabas el otro, ese momento de las cargas reales no dependía de la carga ficticia. Y acá derivás el primer término, el momento. ¿Este primer término? Uy, Claro. para que lo borré, no lo quise borrar. ¿Para qué? O sea, es porque el momento ese tiende a 0, ¿sería que lo cancelaste? ¿O por qué? Fíjate que acá lo que queda es... Perdón. No pasa nada. Me contuve de putear. Que no es usual, generalmente no me contengo. Bueno, este que está acá. Sí, entonces fíjate, claro. yo tengo la derivada de ese mf, que es una función de x al cuadrado, con respecto a mf. ¿Sí? Sí. Esa derivada me da 2 veces mf de x por la derivada de mf respecto a mf. Sí. ¿Sí? Sí. Pero ahí lo que yo tengo es que este mf va a 0, entonces este se me va. Ah, perfecto, listo. Y me anula todo el término. Claro, Acá sí. no. Acá no. No, ahí te queda solo la derivada. No te me queda queda la solo derivada por el momento de las cargas reales. ¿Sí? Perfecto. Bien, genial, gracias. De nada. Profe, a mí me surgió una duda cuando planteaste con respecto a lo anterior, porque en el otro planteaste como que todo en una integral entre 0 y L, aunque, por ejemplo, el momento real no existía en toda la viga. Sí, acá también lo hice. Lo hice acá en un principio. Acá está entre 0 y L, porque fíjate, tenés dos tramos. Entonces, entre 0 y L sobre 2 y L sobre 2 y Claro. L. Eso sí, pero digo que ahí solo el momento real lo pusiste entre L sobre 2 y L porque es donde existe. Sí. Cuando lo habías hecho aplicando una carga ficticia, creo que directamente el integral lo hiciste entre 0 y L y pusiste
como que el momento real existía en todo, aunque en realidad en la primera parte no generaba momentos. Sí, mira, de cualquiera de las dos maneras está bien. Ok. Porque nada más que en el momento, o sea, está bien planteado. Si vos lo planteás, esto es la integral en todo el dominio, está perfecto, digamos. Eso no tiene ningún error. Nada más que al momento de resolverlo, cuando vos quieras cambiarlo por una expresión matemática para poder resolver, ahí sí lo vas a tener que separar por tramos. Entonces, tal vez hubiese sido acá más elegante hacer lo mismo que antes y ponerlo todo entre 0 y L, y solamente una vez llegado al final decir, ah, mirá, pero entre 0 y L sobre 2, este es 0 y lo Claro. podemos sacar. Claro, eso en realidad lo podrías arreglar directamente en la expresión que va a tomar el momento real o no. O sea, directamente le Sí. pones que vale entre, o sea, x menos L sobre 2, por ejemplo. Entonces ya ahí te queda como acotado. Sería Sí. una cosa así. Sí, lo podría haber hecho de la otra manera también y iba a estar bien. Bien. O sea, Eh, todo depende de cómo expreses el momento, en realidad, básicamente. sí. Sí, porque acá, Bien. en el otro yo lo puse, esto es una función general, puede tener cualquier forma y cuanto mucho después tenés que separar la integral. Acá Claro. directamente, ya sabiendo cómo era el problema, dije, ah, bueno, mira, dentro de esta parte ya sé que va a valer 0 y lo puedo eliminar desde entrada, Claro, claro. digamos. Pero es lo O mismo, sea, digamos. esto mismo se podría haber hecho también en el otro caso. Sí, lo mismo, sí. Perfecto. Bien. Bien, bien, bien. Gracias. De nada. Y las integrales pueden tener orígenes diferentes. O sea, no hace falta tener un origen del eje de las X en un determinado punto y prolongar el cálculo con el mismo origen. Como es energía, yo puedo calcular la energía en los diferentes tramos y usar diferentes orígenes para cada tramo. Es una cuestión de simplicidad al momento de escribir las ecuaciones. Sí, digamos como que tenemos la libertad de cambiar el sistema de coordenadas para cada tramito que vayamos a elegir. Eso quise decir. Porque a fin de cuentas lo único que nos interesa es integrar y tener la energía total acumulada, y eso nos va a dar lo mismo sin importar cuál sea el sistema de coordenadas que elegimos. Claro, está bien. O sea, es como que lo que te decía, lo adoptás dependiendo de la expresión que le das al momento, básicamente. Bien. Bien. Bueno, más dudas, preguntas, etcétera. Yo no quería interrumpir, pero se me bajó un poco en internet cuando empezaste a explicar lo de las integrales de Moore y no, o sea, no me anduvo bien ahí en ese momento. No sé si me podías dar un repaso rápido así de lo que era eso y nada, como para... Bueno, a ver, lo hacemos de manera muy sintética. Bueno, fíjate que básicamente lo que estamos haciendo es, en todos los casos, tenemos una integral, que es la integral en un determinado dominio entre 0 y L, de dos funciones, f1 de x y f2 de x. Claro, siempre ¿Sí? queda el término del medio que es, por los del cuadrado se van siempre, ¿no? Sí. Sí, porque siempre me va a quedar el momento de las cargas unitarias y el momento de las cargas reales, ¿sí? Que son dos funciones de x. Entonces, todas estas soluciones, para la mayoría de las funciones polinómicas que vamos a usar, están tabuladas. Están tabuladas en tablas como estas, que tengo acá. Acá. Uy, bueno, vamos de vuelta. No sé por qué se me arrastra así a veces. Ya tengo tanta cosa que me está empezando a andar mal. Entonces, voy a ver cuál es la forma que tiene F1 y, por ejemplo, voy a entrar acá, la voy a buscar acá, la elijo. Por ejemplo, tengo este trapecio. Después voy a venir con F2, la voy a buscar acá. Asumamos que tenemos, por ejemplo, no sé, esta función constante. Y la solución de la integral de la multiplicación de F1 por F2 la voy a encontrar acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar, fíjate acá tengo, en ese trapecio, tengo M1, M2, L,
Bueno, voy a tener que buscar en mi función cuánto vale M1, cuánto vale M2 y cuánto vale L. Y acá, para la parte de esta constante, que vale M barra y L, bueno, voy a tener que ver cuánto vale M barra y cuánto vale L para mi problema. Nada más. Y de esa manera, digamos, buscando la forma funcional en esta tabla de doble entrada para cada una de las dos funciones e identificando cuánto valen los máximos y mínimos y la base de mis funciones, voy a poder encontrar rápidamente cuál es el resultado de la integral del tramo que yo quiero analizar. Ese L que elige ahí, digamos, es justamente donde están dos funciones al mismo tiempo, porque una de las dos podría ser más larga, digamos. Sí, tiene que coincidir. El L tiene que coincidir para los dos. Porque vos tenés dos funciones y las dos funciones tienen que estar bien definidas en el tramo que vos estás integrando. Si una de las funciones ya no está bien definida y tenés una función que son dos tramos, bueno, la vas a tener que separar en dos, vas a tener que hacer dos integrales diferentes. Bien, genial, gracias. De nada. Profe, te hago una consulta. Sí. Hoy no hay clase práctica porque no hay links en la pizarra. ¿No hay links? No, no hay ninguno. A ver. Dame un segundito, voy a cancelar la pantalla.